Señor, da sabiduría a mi mente, ilumina mi corazón, para que mis palabras expresen todo lo que mi alma siente cuando hablo de la Madre de Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues en todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oh Virgen de la cabeza, pongo ante tu planta este pregón lleno de amor, y con él, en nombre de los romeros, cofrades y devotos, deprimidos y desolados por tantas circunstancias y crisis que atravesamos, cambiando las mentes de lo que se tuercen o confunden, colmados de inocencia, por los jóvenes llenos de ilusión, por las personas que la edad, a los empresarios y trabajadores, escolares y maestros, por los que no están a nuestro lado y gocen de tu consuelo en el eterno descanso, por todas y cada una de las personas que necesitan tu protección, para que tú, Virgen de la cabeza, como Madre y mediadora de Dios y los hombres, bendigan nuestras intenciones para conseguir un mundo mejor, donde el amor verdadero y la paz hagan posible la prosperidad. Te pido a mi mente sapiencia, a mis palabras fe y esperanza, para pregonar a la gente todo lo que mi alma siente de dulzura y perseverancia, porque la que reza con amor pregona, y esta que pregona reza. De la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de Torredonjimeno, hermanos mayores, querida familia, anderas, amigas, amigos de Torredonjimeno, Torre del Campo, Jaén, Bailén, Valdepeña de Jaén, Fuensanta de Martos, Escañuela, Andújar y Villa del Río, y ferviente devoto de la Morenita, palabras que de mi alma brotan para agradecer vuestra asistencia. Quisiera empezar dando las gracias a mi presentador, José Madero, por las palabras que ha dedicado hacia mi persona. Pienso que no soy merecedora, pero las recibo con satisfacción. Divina gracia, la fuerza que necesitamos para la fe y la alegría necesaria para vivir. Quiero clavar mis ojos en tu cara, Virgen bendita de la cabeza, para poder contemplar las maravillas de tu bondades, donde Dios ha puesto toda la ternura. Quisiera que mis palabras se escucharan como dulce melodía para endulzar las... Madre mía, nunca será suficiente ni bastante. Oh, Virgen de la cabeza, en este sencillo pregón, dame elocuencia para decir lo que debo decir. Pido tu iluminación para que mis palabras, fruto de mi fe por ti, se escuche con claridad, ternura y amor, provocando al mismo tiempo gozo y alegría en los corazones de todos tus hijos que te quieren como te quiero yo. Rezo y pienso en ti, morenita, cuando la lucha de la vida debilita mi valor. Me siento derrotada sin sonreír, esperando que ilumine con tu resplandor mi sentir, deseando que me acompañe en mi caminar, llenando mi corazón de esperanza y amor, porque rezar y pensar en ti, morenita, da luz y alegría a mi vida. Comprender que una madre no se cansa de esperar a un hijo que la busca con piedad, y con nuestro rezo y pensar recibimos alivio, consuelo y paz de nuestra morenita, que nos espera para dar alegría a nuestras penas, con ternura, gracia y bondad. Todo esto que te digo me nace del corazón. Como poeta no sé mucho, te escribo por la emoción todo lo que llevo dentro, me nace del corazón, y desde aquí yo te digo: ¡viva nuestra Madre de Dios! Y a nuestro cariño, ¿quién pone medida? Me da esos momentos que mi
encierra tu ermita. Te sueño en la sombra que cierra mi noche. Si pregunto al aire, tu voz me responde. Sentirte tan dentro por siempre mi nombre. Y solo queda el tuyo que nunca se esconde. Ya está más cambiado la forma de ser. Confianza en mí misma por ti la encontré. Confío en la vida cada amanecer. Morenito siempre amiga de buena mujer. Acerco a ese cuadro que tengo en mi cuarto, que perdió hasta el brillo de tanto abrazarlo, de tanto quererte rompí en mil pedazos, llorar tanto. Te busco en el humo de alguna candela, que siempre es camino si está mi vera. Sentirte tan dentro siempre compañera. Más fácil la vida con gente tan buena. Ya está más cambiado la forma de ser. Confianza en mí misma por ti la encontré. Sonrío a la vida cada amanecer. Morenita siempre amiga de buena mujer. Ya está más cambiado la forma de ser. Confianza en mí misma por ti la encontré. Sonrío a la vida cada amanecer. Morenita siempre amiga de buena mujer. Ha sido un cúmulo de sensación imborrable de mi vida, que desde muy niña iba percibiendo a través de mis padres, Manuel y Ángela, además de mis abuelos y tíos, pues vivíamos tres familias en la misma casa. Para el viaje, mantas, paraguas, bota de vino y grandes cestas de mimbre donde se guardaba la comida. Junto a mis primas Asunción y Tere, gozábamos de los preparativos, situándonos ya en el Cerro del Cabezo. El viaje lo hacía dificultades. Íbamos deseosos de llegar para contemplar a nuestra morenita. En el transcurso del camino hay un sitio que, mirando a la derecha, lo primero que se ve es la Basílica del Real Santuario. De este lugar se ha hecho un canto que dice: llegando a San Ginés, mirando a mano derecha, lo primero que se ve, la Virgen de la Cabeza, evocando en ese mismo momento con alegría un ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Qué emoción! Contemplar la Basílica del Real, 38 metros y a 32 kilómetros de Andújar. Su historia se remonta al verano de 1227, en pleno corazón de Sierra Morena, enclave de su aparición. Constituye un centro de constante peregrinación con afluencia masiva de devotos durante todo el año, especialmente la víspera del último domingo del mes de abril. Se ha dicho siempre que la fe
se sublimiza con la altura ante el bello espectáculo de la naturaleza, ofreciéndonos la sierra en todas sus vertientes, matorral, bosque mediterráneo, etc. Para el peregrino andante son vivencias que despiertan un cúmulo de sentimientos desde lo más profundo del alma. Un poeta llamó a esta serranía Gloria de la Sierra. No hizo más que anunciar cuanto su paraje encierra de canto a la creación de Dios. Porque cada encrucijada constituye un puesto de observación y de gozo ante el gran panorama natural y serrano.
y al entrar en tu camarín, y al entrar en tu camarín, algo sé que mueve en mí, y al mirarte y a la cara y al ver tanta belleza, y a mí me sale del alma, y a mí me sale del alma. Sin parar. Por el monte van rezando, te piden con devoción. Ayúdanos, madre mía, te lo piden de corazón. Ya llegó, pero con fe. Ya la salve han terminado y otra vez empieza a andar. Le agradan la vereda al entrar en el lugar. La Virgen de la Cabeza, con su brazo de par en par, reza a entrar. La bendición te lo piden al llegar ante tu altar, que la vida le traiga suerte y sus ojos pueda verte colmado de felicidad. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Por lo general, al cerro subimos en vehículo, por rapidez y comodidad, aunque a veces padezcamos de malestar o mareo debido a las numerosas curvas que nos encontramos en el camino. Todo desaparecerá en el momento que contemplamos gozosamente la grandiosidad de la basílica. Al final, llegamos al camarín delante de ella y nuestras mentes no son capaces de coordinar palabras debido a la alegría que sentimos al verla, de invocarle como madre su protección y esperanza para vivir, sintiendo su presencia, y la de Jesús que nos mira con ternura, colmándonos de gozo por sentirnos a su lado. Quiero decirte, madre, que nos protege con tu bendición. Quiero decirte, madre, danos luz, guía y perdón. Quiero decirte, madre, cómo late mi corazón, cómo da luz a mi vida cuando te miro con emoción, diciéndote con alegría: ¡viva nuestra Madre de Dios! ¡Viva! Como cada año, el último domingo de abril, una numerosa multitud llena los espacios libres y accesibles de ese cerro bendito, donde acudimos a ver a la Santísima Virgen de la Cabeza en su romería. Solo la fe puede mover a tantas y tantas almas, aceptando los sinsabores del tiempo, fatiga del camino, incomodidades del lugar, etc. Al amanecer del domingo, cuando ya las tinieblas han barrido las últimas estrellas, los últimos luceros del cielo y la luna ya escondida, aparece iluminada la basílica con el sol del nuevo día. El cabezo y toda la serranía se hace manto para la Virgen. Es como un milagro. Me dan escalofríos recordarlo. No se puede explicar. La misa al aire libre. Participamos todos con emoción, esperando ver a la Virgen en procesión. Entre redoble de campana aparece nuestra Madre de Dios, surgiendo en los creyentes un sentimiento de deseo, entusiasmo y alegría porque ya salió en procesión. De esta forma, entre piropos, palmas, risa, llanto y rezo, recorre su calzada. No hay palabra que pueda expresar ese momento. La cara se transforma, la gente se impacienta por verla y grita: ¡viva la Madre de Dios! Y los objetos más insospechados vuelan hacia las andas,
donde 2 trinitarios lo pasan por el manto de nuestra Madre. A los niños también los suben a besar su manto. Y todo, tras esa explosión de júbilo, acompañamos a la morenita en su paseo triunfal. ¡Cómo te quiero, Madre! Te llevo siempre en mi pensamiento. Cuando estoy afligida y triste, siempre me das tu aliento. ¿Cómo decirte, Madre, todo lo que llevo dentro? Que en el cerro del Cabezo te apareciste un día para ser flor de romero y madre de Andalucía. ¿Cómo podré, Madre, contar esta alegría que siente toda mi alma cuando te veo, morenita, bajando por las calzadas a hombro de tu andero en ese día? Tu paso va aligerando con repinque de campana, porque sabe que tu pueblo se agolpa para ver tu triunfal entrada. Esa que tanto te gusta, esa que prefiere tu niño, ver cómo se cruza en el aire la bandera de tus hijos queridos. Desde niña recuerdo con nostalgia los últimos domingos de abril, cuando esperábamos el regreso de los romeros en sus vehículos y camiones adornados con hierba de la sierra, y con alegría esperábamos que algún familiar o conocido nos diese un estadal o algún otro recuerdo, recibiéndolo con el cariño y el fervor de haber tocado el manto de la Virgen para sentirnos bendecidos y protegidos por ella. No quisiera dejar pasar otra de mis vivencias que se quedó patente desde aquel momento. Después de un accidente grave que tuvo mi padre, los médicos nos dijeron que no sobreviviría aquella noche. Me acordé de ella, también de su Hijo, nuestro Padre Jesús. Escucharon mi súplica, sentí su existencia y agradecida le respondí acompañando a Jesús el Viernes Santo y a mi morenita andando hasta su camarín. El camino fue penoso, la promesa lo merecía. Que se lo pregunten a mi amiga María Jesús, que estuvo siempre a mi lado, y en compañía de los demás peregrinos llegamos hasta nuestra morenita, percibiendo esa sensación de bienestar por su presencia y saboreando la ternura de su cara. Tengo mucho que agradecerte y no quiero decirlo callando, lo voy a decir en voz alta aunque lo diga llorando. Te recé sin que me viera por llanura y monte, caminando sin temor y mirando hacia el horizonte. Quizá no fuera la salve, ni tampoco el Ave María. Te pedía en mis oraciones que bendijera a mis familias. A verte vengo andando, el camino no me pesa, porque sé que me está esperando tú, mi Virgen de la Cabeza, para poderte agradecer todo lo que te pedí. Te rezo con sentimiento de rodillas en tu camarín. Si te rezo con el alma, ¿cómo no voy a llorar? Si el pecho se me desgarra en cuanto llego a tu altar. Una lágrima, una vela y me voy a arrodillar con un suspiro que se me escapa en cuanto llego a tu altar, pidiéndote, Madre mía, salud, amor y paz. Quien goza de estas virtudes consigue la felicidad. Recuerdo con cariño las misas que cantaba con el coro de San Roque, al cual pertenezco, aunque ahora por diversas circunstancias no puedo asistir. Cantar a la Virgen, letra de algunas canciones compuestas por la directora Julia Bueno, es un gozo. Tampoco olvidaré la misa que cantamos en la Catedral de Jaén, delante de nuestra Virgen de la Cabeza. Quiero expresar mi agradecimiento a mis compañeras del coro Romero San Roque por su colaboración y compañía en este pregón. Soy conocedora del gran trabajo realizado en estos últimos meses, esperando este día y poder alegrar con sus canciones a nuestra morenita. Otra de mis vivencias que jamás se borrará de mi memoria fue en el año 2009 en la Basílica de Nuestra Virgen de la Cabeza. Se ofició una misa flamenca cantada por Isabel Durán y mi hijo Manuel Ángel, que la acompañó con su guitarra. Junto a mi esposo, padre y amigos, sentía a mi morenita como si estuviese sentada a mi lado, gozosa de escuchar los cantes y toques fervorosos de esto, que también hoy aquí, y en honor a ella, le dedican esta serrana con el corazón, Isabel Durán y Manuel Ángel Calahorra.
Para mí, ser andera o cofrade es tener un sentimiento que se lleva en el corazón, de compromiso, respeto, inquietud, constancia y sobre todo de amor. Pero es un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio, cuyo beneficio es tener la satisfacción de trabajar en silencio y con alegría, que es la clave del éxito. En silencio te llevo en mi corazón, en silencio te llevo con esmero, llevando tu imagen en procesión. Me mueve la fe y emoción de gritar al mundo entero: ¡viva la reina de los cielos! ¡Viva! En mi experiencia como andera, os podría decir que llevar a nuestra morenita sobre nuestros hombros es un peso que nos va fortaleciendo de fe, ánimo y emoción. Es una vivencia que, compartida con mis compañeras y amigas, María Jesús, Tere, Ángela y María de la Cabeza, entre otras, resulta muy gratificante, y aún más cuando entonamos canciones de alabanza que nos salen del alma, diciéndole: guapa, guapa y guapa. ¿Qué tienes, Madre bendita, que de dulzura me llenas? Y tú, Jesús, di, ¿qué sientes? ¿Qué camino alegre te espera a los hombros fervientes de tu bandera? Tú nos miras sonriente, en los brazos de tu madre que va contenta. Nos mira, sonríe y nos bendice cada año en primavera. Y con emoción tus banderas te dicen: ¡viva el Hijo de Dios y viva nuestra Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Mis recuerdos siempre se hace patente los del primer año, cuando tan solo éramos 16 anderas. El mandón de anda era Facundo Marto, destacado por su trabajo y fervor a la Virgen de la Cabeza, y al cual deseo desde aquí que la Virgen lo tenga a su lado. No teníamos experiencia, pero con la suficiente alegría y fervor brotaba de nosotras la sencillez y el respeto, y sobre todo amor. Según la Madre Teresa de Calcuta, lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto amor, cuánta honestidad y cuánta fe ponemos en lo que hacemos. Son ya 25 años de gozar como andera llevando a nuestra morenita, que año tras año protege y guía nuestros pasos al son de los toques de la banda música de nuestro pueblo. Cofradía, hermanos mayores y devotos que alumbran con vela a nuestra morenita. Y como no, con la grata compañía de don Luis María, que además de párroco de nuestro pueblo, simboliza el buen pastor que fervorosamente mima a sus feligreses con una alta dosis de sencillez y humildad, enseñándonos con fe a saber amar. Suena de nuevo la banda de música, morenita han de tocar, y los viva de tu bandera se repite sin parar. Mira cómo te mecemos todas, con devoción, alegría y esperanza, para mostrar a la Virgen en su más pura fragancia. Ella no quiere entrar en la iglesia, prefiere que sigamos con la mecía, y con nuestro dulce balanceo le decimos con alegría: ¡viva la Reina de los cielos! ¡Viva! Morenita la más guapa, morenita, grita el pueblo, y la lágrima se hace presente en los ojos de tu romero. Los tosirianos rebosan de alegría, los tosirianos cantan tu grandeza, los tosirianos te gritan a tu paso: ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Cuando pasas por las plazas como reina coronada, desprendiendo con tu belleza salud, alegría y gracia, y tu bandera te decimos: guapa, guapa y guapa. El sentimiento religioso que se lleva dentro casi siempre influye como un destello interior que sacude en los momentos de escribir, pintar o realizar algo que nos conmueve, para demostrar que nuestra Madre con Jesús está ahí, que Dios existe. Es así como se produce en mí esta inquietud como pintora. Os puedo decir
que mi interés siempre ha sido y sigue siendo religioso. Pienso que la Virgen me ilumina, haciéndome sentir con el pincel el gozo de pintar lo que mi alma siente de una forma difícil de explicar. Pues cuando cojo el pincel me olvido de todo. Solo existe ella y yo. Y de esta forma voy plasmando en el lienzo su deseo. Recuerdo el primer cuadro que en 1999. ¡Qué gozo sentía! No encuentro palabras para expresarlo. Era como si me hubiese trasladado a la noche de la aparición, noche oscura, pero con un resplandor milagroso y potente que lucía alrededor de nuestra Virgen. Ella sonreía complaciente de mi trabajo. Cuando pinto algún cuadro de nuestra Madre, sea de la Purísima Concepción, de Fátima o de Consolación, lo primero que pinto es su cara, para sentir el gozo de su mirada, adentrándose en mí como una fuerza divina para seguir pintando. A continuación sigo con la cara del Niño Jesús, regordete, sonriente y contento como cualquier niño que se encuentra en los brazos de su madre. En el transcurso de mi trabajo observé que en el lienzo, alrededor de la Virgen, entre el nublo y resplandores del cielo, se formaban cabecitas de ángeles, manifestando en su carita el encanto y la alegría de estar al lado de ella. Yo aprovechaba con mi pincel para plasmar todo lo que allí aparecía. Cuando terminé de pintar el cuadro, recuerdo con nostalgia y cariño la palabra de mi tío, don José López. Así lo llamaba desde niña. Cuando lo contempló, se produjo un silencio seguido de unas palabras cargadas de sencillez, humildad y religiosidad. Bajo la óptica del academicismo pictórico, hizo una declaración, tanto en su color como en su forma, de ser una composición acertada. Lo que sentí en aquel momento jamás se borrará de mi memoria y mi sentimiento. En el 2004 pinté otro cuadro por encargo de la cofradía como cartel de nuestra Morenita. Recuerdo cuando fueron a verlo. Me colmaron de satisfacción, no solo porque le gustara, como había quedado, sino porque me pidieron que lo donara para la capilla que estaba edificando. Es allí donde se encuentra ocupando un rinconcito junto a la casa de la cofradía. En mi trayectoria como pintora no quisiera dejar de mencionar otra de mis obras en honor a nuestra Madre la Virgen de la Cabeza. Se me ocurrió pintar a su lado un ángel, evocando al ángel Gabriel, que un día se apareció ante ella, hermoso, brillante, dulce y lleno de paz, diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Jesús. Y el ángel que pinté puso en su mano un ramo de flores como ofrenda a la Virgen. 2 años después, el Papa concede a la Virgen de la Cabeza la rosa de oro. Cuando la contemplé, me conmovió. Quedé sorprendida, pues no era una rosa, sino un ramo de flores semejante al que 2 años antes había plasmado en el lienzo. Siempre sentiré gratitud a Ángela, presidenta de esta cofradía, que con ánimo y confianza me pidió que hiciese el cartel este año. Mi respuesta no fue afirmativa por temor a que no tuviese tiempo, aunque dentro de mí ya empezó a existir de nuevo esa gran motivación mariana, ayudándome día a día a componer este bonito cuadro, logrando con mi pincel la dulzura de su mirada, transmitiéndonos alegría de sentirnos protegidos con su presencia. Cuando pinto en el lienzo tu cara, ¡qué alegría me das! Siempre lleva mi mano para poderte plasmar. Siento el consuelo de tu mirada, como estrella de mi amanecer, dando fuerza a mi alma para luchar sin padecer. Siento constantemente tu presencia, recibiendo siempre tu grandeza, tu amor,
paz y pureza para nunca más desvanecer. Un día, como mucho, me desperté pensando en nuestra madre, la Virgen de la Cabeza. En ese pensamiento le hacía tantas preguntas. Dime, morenita, ¿qué quieres que diga de ti? ¿Acaso cómo te apareciste? Pues según algunos escritos publicados casi 4 siglos y medio después de tu aparición, en la noche del 12 de agosto del 1227, manifiesta: en aquel dichoso cóncavo estaba en pie tu imagen, reina de los ángeles. Llevaba una túnica de lienzo blanco y encima una vestidura de seda azul, sembrada de estrellas, las cuales lucían adornando la celeste vestidura más que si estuvieran fijas en el mismo cielo. Tu mano derecha daba a tu niño Jesús una frutita colorada, que parecía un madroño. En la izquierda del niño se descubría un mundo. Tu rostro, tirando un poco a moreno, hermoso, proporcionado y agradable, tus ojos tan amorosos que parecía estar mirando a cualquier parte que te mirara, tus cejas negras y tus labios rojos. Ahora, después de leer esto escrito, me explico, morenita, ¿por qué cuando te pinto siempre lo hago con la compañía de Angelito? Por ser reina de los ángeles. Seguía preguntándole, pero la emoción de ese momento con ella me conmovió. Brotaron lágrimas de mis ojos, que no solo hizo que diera más luz o claridad a mis pupilas, sino a mi corazón, para seguir respondiendo lo que ella quería transmitir. Me dijo que se sentía muy feliz, como cualquier madre viendo a sus hijos unidos por un amor fraterno. Que estuviéramos siempre con las personas maltratadas, con los enfermos de cuerpo y alma, con los ancianos abandonados, con los parados que no encuentran el camino de la esperanza, con los inmigrantes indefensos, con los discapacitados. Hubo un momento de silencio y después siguió diciéndole que conserváramos la amistad, haciéndonos sentir que alguien estará siempre a nuestro lado, tanto en los momentos de alegría para disfrutarlos con nosotros, como en los momentos de angustia y tristeza, para hacernos sentir que nunca estamos solos, alentándonos con su palabra y compañía, ya que con la verdadera amistad sentimos la necesidad de perdonar y olvidar. Me dijo que actuáramos siempre con humildad, que es la que nos da la capacidad de escuchar y comprender la manera en la que otros valoran las cosas. Con la humildad nos permite encontrar un maestro en la persona más sencilla y el mejor regalo envuelto en un simple papel de periódico, porque la humildad es la ausencia de la soberbia. Ella quiere que en todo pongamos mucho amor, y el amor que desprende una madre no hay nada que lo iguale. Desde que nacemos recibimos entre caricias, beso y ternura un sentimiento de amor velando siempre por nosotros. ¿Quién no se siente protegida cuando lleva a su madre de compañía? Tengo la suerte de tener dos, siempre la llevo en mi corazón. Y la gracia te doy con alegría, diciéndote siempre, madre mía, ¡viva la Madre de Dios y viva nuestra morenita! ¡Viva! Nosotros, sus hijos, nos consuela tenerla cerca y mirarla, aunque solo sea en un estadar, estampa o medallas. Al final, nuestro deseo será subir al cerro, entrar en su camarín y decirle: te quiero, madre. La Virgen escucha despacio mi sentir. Tu dulce madre me da la calma y una esperanza siento en mi latir cuando siento el consuelo de tu mirada. Y yo te digo desde aquí: viva tu imagen, Virgen Santa. Me afecta mucho cuando alguien dice que no cree en la Virgen ni en los santos, que todo eso es mentira. Me produce desasosiego de las personas que carecen de fe. Hay un dicho que dice: la fe mueve montañas. La fe es lo que hace que una persona abra su mente y su corazón a explorar algo
que en sí mismo es un misterio. La fe es creer que puede suceder cosas extraordinarias, revelaciones, milagros, apariciones que hacen sentirnos bien. La fe es una luz que nos ilumina en este camino de sufrimiento, ayudándonos a caminar con alegría y amor. Según San Agustín, los creyentes, cuando tenemos fe, fortalecemos nuestro corazón de esperanza. Quisiera comentar la vivencia de una amiga acerca de un milagro que la Virgen le concedió en el momento de su petición. Siendo aún joven y con la ilusión de futura nupcia, padeció de un fuerte resfriado afectándole los olfato y el gusto. Preocupada por la respuesta médica de que probablemente no lo recuperaría, fue a la Basílica de Nuestra Virgen de la Cabeza y allí, delante de ella, le pidió con fe que lo que más le preocupaba era pensar que el día de mañana no podría saber o comprobar la calidad de alimento que podría tener, que podría dar a sus hijos si lo tuvieran. En aquel mismo instante empezó a oler todo el perfume y fragancia que allí en su camarín se percibía. Os puedo asegurar que cuando me lo contaba, en sus ojos se desprendía una luz de gozo, fe y esperanza. Gracias, Pili, por contarme esa vivencia conmovedora que a veces necesitamos escuchar para intensificar nuestra fe. Para los creyentes hay que actuar sin interés, es decir, no amar para ser amado, no hacer bien para esperar algo a cambio, no prestar con intención de aprovecharnos. Hay un famoso poema que siempre que lo leo me conmueve y aprovecho este apartado para recitarlo. No me mueves, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno te ha temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y encarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte, muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Cuando te siento, Virgen de la Cabeza. Madre, no te puedo borrar de mi pensamiento y cuanto más en ti pienso, en mi corazón más ternura siento. Madre, ¿cómo decirte piropo? ¿Cómo amarte en silencio? Si en mi corazón siento y deseo decirte cómo te quiero con estas sencillas y sentidas palabras, guapa, guapa y guapa. Existe un refrán muy conocido que dice: la que no es agradecida no es bien nacida. Yo en este momento no quisiera dejar pasar mi agradecimiento a Dios por ofrecerme el don de la vida, a mis padres por educarme en la fe cristiana, a mi esposo por saber quererme, a mis hijos por su amor, cariño y comprensión, y a Esmeralda e Isabel por demostrarme que cada día me quieren un poquito más. Recibes, reina de Sierra Morena, este homenaje entrañable que tu pueblo te hace cada año. Tú, que destella en tu aureola la luz en nuestro caminar. Enciéndenos con rayos de generosidad, déjanos volar hasta ti y ofrecerte nuestro corazón, para que haciendo lo tuyo hiciese brotar en ello un amor incondicional, donde no hayas violencia ni odio. Ojalá, Virgen de la Cabeza, se desprenda una estrella de tu divina corona para iluminarnos con la concordia y la reconciliación. Quisiéramos que nunca nos faltara el azul o la blancura que irradia tu manto para teñirnos de pureza, la protección que nos da cuando es rojo en los momentos de dolor o de esperanza,
cuando viste de verde. Debajo de tu manto nos escondemos, Virgen de la Cabeza, para recoger fuerza y por unos momentos entrar de lleno en el misterio que te hizo grande, hermosa y obediente. Si bendita entre las mujeres te elijo tu prima Isabel, bendita sea, grito y gritamos cuando proclamamos tu patronato, tu protección y tu intercesión. Bendita sea, y la fe se hizo altar, templo, homenaje, oración, canción, poesía y convocatoria como la de este día. Si Dios te escogió como la mejor flor del jardín de la tierra, hoy nosotros aquí y ahora renovamos nuestro amor diciéndote: míranos con amor, Virgen Santa, protégenos con tu gracia, Virgen de la Cabeza. Antes de despedirme de ti, quisiera ofrecerte esta Ave María que te canta Isabel María y mi hijo con su guitarra.
Aquí termina mi pregón. La gracia de corazón por vuestra calurosa asistencia. Escribo estos versos con amor, sintiendo acabar con tristeza de no seguir hablando más de mi Virgen de la Cabeza. Me despido, Virgen de la Cabeza, pidiéndote luz en nuestros corazones con fe, amor y esperanza para conseguir con nuestras peticiones salud, alegría y gracia. Tu bandera que te dice con el corazón: ¡viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva nuestra Virgen de la Cabeza! Yo tengo que decir solamente gracias, gracias y gracias. Sabía que este pregón iba a ser precioso, pero aún ha sido más de lo que yo esperaba. Tenemos que darte las gracias, Chelo, que la Virgen te ilumine para que siga en tu caminar, y solamente me resta decirte gracias. Y ahora queremos que suba aquí con nosotros. Los mayores entrantes, Alberto, Vanessa y la pequeña Daniela. Para terminar esta entrega de distinciones, llamamos desde aquí a la directora del coro San Roque, que va a intervenir esta noche,
que casi ninguno de vosotros la conoce, ahora voy a tener la oportunidad de conocerla. Es una jovencita chiquitita, un botín de chiquitita, como la Virgen de la Cabeza. Julia. A los hermanos mayores para que tengan constancia de su pasado por la cofradía y que la Virgen los guíe en lo mucho que le queda por disfrutar esta romería. Y este ramo de flores para el coro romero, que tan magníficamente va a obsequiar a Morenita con sus cantes, y también para que Julia le pida a la Virgen de la Cabeza por el problema que tiene con su marido, pero la Virgen le va a ayudar. Y en ella un reflejo, te venimos a rezar lo que vivimos en el camino hasta que llegamos frente a ella, el sentimiento de cada persona.